Finalizaste la otra. Muy buenas tardes a todos los ya presentes en este foro virtual. Bienvenidos a una masterclass por parte de Red de Negocios. En esta ocasión con el tema Tu trámite de compra-venta de un bien inmueble ante la notaría, a cargo de Ana Lilia Porras. Hago el uso de la voz al contador Alberto Esteves para poderle brindar una cálida bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. En el momento en que nos vayan a sintonizar o ver este video, que de seguro ya formará parte precisamente de lo que es el acervo de videos e instructivos que manejamos dentro de la página de la revista Red de Negocios. Para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes y sobre todo con una invitada de lujo que aparte es una distinguida notaria. Estelita, si pudieras ayudarnos, por favor, con el video de introducción. Adelante. Ana Lilia Porras es titular de la Notaría número 91 del Estado de México. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Anáhuac del Norte, en donde también cursó la especialidad en Derecho de la Empresa y posteriormente la maestría en Derecho Corporativo. Su preparación también incluye la maestría en Derecho Notarial cursada en el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Se desempeña como vicepresidenta del Consejo Directivo de Coparmex Metropolitano del Estado de México, creando enlace con el municipio de Nicolás Romero. En su trayectoria dentro del ámbito notarial, fue nombrada como directora del curso de aspirantes a notario impartido por el Colegio de Notarios del Estado de México para el periodo 2019-2020. Comencemos. Bueno, pues con el propio y debido respeto, mis queridos amigos, mis queridos seguidores de la revista Red de Negocios, damos comienzo y damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo, nuestra ponente de lujo, la licenciada, la maestra Ana Lilia Porras. Adelante, maestra, bienvenida. ¿Estás muteada, maestra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues antes que nada agradecer a la revista Red de Negocios por esta invitación para platicar un poquito, ¿no? Lo que creo que la mayoría de todas las personas hemos, de un modo u otro, participado en el tema de escriturar un inmueble. Y sobre todo, bueno, en el ámbito inmobiliario, que como comentábamos ahorita, pues es parte fundamental del movimiento económico, el tema de comprar y vender propiedades, el que se transmitan los inmuebles de una persona a otra, lo que llamamos el tráfico inmobiliario, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por qué documentación, que es algo muy curioso que sucede, que cuando llegan a una notaría, comprador y vendedor acompañados de profesional inmobiliario, de repente nos sucede que nos preguntan o solicitamos la documentación que requerimos para llevar a cabo un trámite y a veces sienten que estamos pidiendo demasiados documentos, ¿no? Entonces, esta plática va a ser un poquito el ver
¿por qué pedimos esos documentos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué si ustedes dan a un inmueble a vender, el asesor inmobiliario les pide estos documentos? Finalmente todos, tanto los profesionales inmobiliarios como nosotros, estamos obligados por ley a verificar ciertos documentos y sin ellos no podemos avanzar en un trámite de una operación traslativa de dominio, ¿no? Que finalmente implica es que estoy transmitiendo mi patrimonio a cambio de un importe pecuniario u otro tipo de pago que podemos platicar de esto. Entonces, pues vamos a iniciar justo eso viendo qué documentación es la que pedimos y cuál es el motivo o por qué hacemos tanto énfasis. Y bueno, ustedes saben que a lo largo del tiempo, pues las imposiciones que nos han puesto a los notarios en cuanto justo a la documentación que pedimos y por qué la pedimos y demás requisitos, bueno, pues todo tiene un fundamento legal. Como ustedes saben, pues de 2014 para acá implica el tema de prevención del lavado de dinero que ha hecho que pues también cada vez solicitemos más documentación. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué documentos son los que necesito o qué documentos son yo como propietario que quiero vender mi inmueble? ¿Qué documentos tengo que presentar o debo de tener y por qué? ¿No? Y también el comprador, ¿qué documentos requiere para llevar a cabo una compraventa y por qué? ¿No? Entonces, aquí vamos a ver que en el tema del inmueble, pues el documento base es mi título de propiedad. ¿Qué significa esto? Lo que llamamos escritura, contrato, el documento con el cual la ley me reconoce y el registro público me reconoce como propietario. Es donde viene qué compré, si es que es un título de propiedad si yo adquirí el inmueble con una compraventa, es qué compré, en cuánto lo compré, en dónde y en qué, los datos de ubicación. ¿Por qué es importante? Porque de ahí derivamos qué registro público nos corresponde. Pero bueno, en el título de propiedad, ¿qué vemos ahí nosotros? Justo eso. ¿Quién, en la parte principal de la escritura viene siempre quién es el que adquirió, quiénes fueron las partes que intervinieron en el acto jurídico. En este caso, hablando de una operación de compra-venta, que ese es el acto jurídico. Es decir, es una operación donde alguien compró un inmueble y una persona lo vendió a cambio de una contraprestación. Y en ese título de propiedad desglosamos nosotros los linderos, la ubicación del inmueble, cuánto le costó al que ahora está vendiendo el inmueble, esto para efectos fiscales, en cuestión del impuesto sobre la renta básicamente. Tenemos que verificar ahí si los linderos que nos está señalando el título de propiedad son los correctos, si viene tal cual la superficie, si ha habido una modificación en el predio o no. Entonces, por eso es tan importante este título. Normalmente, bueno, y la obligación es pedir el documento original. A veces, pues nos pasa que la gente es un poquito renuente porque piensa que al entregar su título original está entregando pues la propiedad, cuando no es así, porque finalmente tenemos que hacer un trámite, ¿no? Entonces, incluso yo puedo no tener mi título de propiedad original, puedo tener una copia y solicitar al Archivo General de Notarías correspondiente. Esto dependerá de en qué notaría se hizo, ya sea de la Ciudad de México, del Estado de México, de Durango, de cualquier parte. Ahí es donde tendríamos que pedir nuestra copia certificada. Y entonces, bueno, pedimos el título de propiedad, nos pueden dar una copia. Yo lo que normalmente pido es cotejar el original y si no me lo quieren dejar está bien, pero yo ya cotejé que tiene el original. ¿Por qué es tan importante el original? Porque si al momento que nosotros como notarios pedimos nuestro certificado de libertad de gravámenes, hubiera algún error, porque sucede que en el registro público está anotado un lindero diferente, es decir, que en lugar que diga 18 metros con 60 centímetros con calle 5, diga 10 metros, 18 centímetros con calle 5, tenemos nosotros que presentar el título de propiedad original para hacer la aclaración correspondiente. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos si tienen el original y si no en su caso, pues tramitar la copia certificada. Por eso es que les pedimos el título de propiedad original. Primero, para ubicar quiénes son las partes, quién es el que está vendiendo ahorita y si tiene la personalidad jurídica para hacerlo. Segunda parte,
para verificar que el inmueble que se está vendiendo sí realmente es el que el que se está enseñando, el que se está promoviendo y el que se va a vender. Y eso deriva de la superficie, de la ubicación y de los dineros que se manejan en la escritura. La tercera cosa importante es los datos generales. En los datos generales de quién me está vendiendo ahorita, tendremos que verificar el estado civil que tenía cuando adquirió el inmueble. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si la persona adquirió estando casado en separación de bienes, bueno, pues sabemos que el inmueble no entra al patrimonio de la cónyuge o del cónyuge. Sin embargo, si compró estando casado en sociedad conyugal, pues habrá que ver eh, 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 seguramente con las capitulaciones matrimoniales, que en la realidad todo el mundo nos dice, no, no tengo capitulaciones matrimoniales, pero sí, todos cuando nos casamos, ya sea por primera, segunda, tercera vez, firmamos unas capitulaciones matrimoniales. No nos damos cuenta porque vienen dentro del formato de solicitud del matrimonio y lo único que hacemos nosotros es poner separación de bienes o sociedad conyugal. Y entonces ya vienen como señalas, como viene la ley, ¿no? En el caso de sociedad conyugal es lo que yo adquiera a partir del matrimonio, se entiende que forma parte de la sociedad conyugal. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando quieren vender un inmueble, si están casados en sociedad conyugal, si ya estaban casados en sociedad conyugal cuando lo adquirieron, requerimos la comparecencia de los dos. Es tan importante el estado y en ese momento pedimos el acta de matrimonio. Si dice casado, de inmediato, bueno, entonces necesito tu acta de matrimonio, justo para verificar bajo qué régimen patrimonial se celebró este acto. Si está en sociedad conyugal, como les decía, pues vamos a preguntar si la cónyuge vive, si está de acuerdo, ¿no? Y en un contrato privado que se celebran mucho, los contratos de promesa, pues también tendría que firmar esta persona, el cónyuge, estando casados en sociedad conyugal. Ahora, el caso de separación de bienes, no estamos exentos de algunas situaciones. En lo personal ya tuvimos un caso que la verdad es que esta señora estaba demandando los alimentos, estaban en separación de bienes, nos presentaron el acta de matrimonio, estaba en separación de bienes, y cuando pedimos el certificado de libertad de gravámenes, ¿qué creen? Pues apareció que la señora, muy abusada, mandó a hacer una anotación preventiva de que estaba en un juicio de alimentos para sus hijos, ¿no? Porque ya estaban en un proceso de divorcio. Entonces, independientemente de la sociedad, del régimen patrimonial al que esté sujeto el matrimonio, siempre es importante saber las condiciones en las que están casados y si, aunque estén casados en separación de bienes, preguntar cuál es la relación, ¿no? Porque suceden este tipo de cosas y finalmente pues tenemos que cuidar pues al adquirente, ¿no? Que en este caso es el que va a erogar una cantidad para la compra de un inmueble. Entonces, por eso la importancia también de pedir el acta de matrimonio. A veces sí pasa que le decimos o no lo tienen vigente o no, o simplemente pues nunca se casaron y nunca más pidieron una copia certificada. La verdad es que cada vez la tecnología, bueno, pues ahorita no ha avanzado muchísimo y existen incluso estos módulos ahora en algunos centros comerciales donde metemos los datos y nos expiden la copia certificada. Ahora la obtención de las de las copias certificadas de las actas de matrimonio, incluso las de nacimiento y algunas de defunción, es muy fácil obtenerlas por esos medios. Pero esa es la importancia del acta de matrimonio, del estado civil, y ese estado civil viene relacionado en los datos generales en el título de propiedad. Entonces, es por eso que somos tan insistentes, ¿no? ¿Qué otro dato viene y que es súper importante en el título de propiedad? Los datos de inscripción. Por eso en la presentación dice título de propiedad original con los datos de registro público. Porque, ¿qué pasa? Pues muchas veces adquieren con un crédito bancario y normalmente se tiene la creencia de que cuando yo adquiero con un crédito bancario, no recibo una escritura, sino que el banco tiene mis escrituras. Y lo dicen, ¿no? No, es que el banco las tiene o el banco tiene mi propiedad. No, aquí cabe hacer una diferencia en el sentido de el banco tiene grabada mi propiedad. Yo soy propietario del inmueble y solamente pedí un crédito y el banco lo que tiene es un gravamen, una hipoteca sobre mi inmueble. Entonces, en la realidad, cuando compramos un inmueble por medio de un crédito hipotecario, la notaría expide dos testimonios. Uno que se va al banco porque pues es el título con el cual ellos tienen garantizado
ahí hicieron constar la garantía y el crédito que dieron, y otro que es para el comprador, que es lo que acredita su título de propiedad. Entonces, si compramos por medio de un crédito bancario, no es que el banco no me ha dado mis escrituras o que el banco me va a dar mis escrituras hasta que termine de pagar. No, yo tengo mis escrituras y lo que sucede mucho en la práctica es que no las recogen en las notarías porque se quedan con esa idea. Entonces, y bueno, pues esos datos de registro que vienen en las escrituras son súper importantes porque ahí nos vamos a dar cuenta, primero, pues en qué registro público quedó inscrito, si quedó inscrito, ¿no? Porque sucede, me voy a adelantar un poquito en la presentación, que hay diferentes, igual, pues avanzando con el tiempo, pues el registro público se ha modernizado, tanto Ciudad de México como Estado de México. Cada vez, pues bueno, lo que decíamos, la tecnología ha avanzado. Y en un inicio, voy a avanzar un poquito, en el caso del Estado de México y muchos de la Ciudad de México, las inscripciones son de esta manera. Se ve muy borrosa y esto es algo súper importante, lo puse por eso. Cuando nosotros solicitamos el título de propiedad con los datos de inscripción, pedimos que sea el original porque luego nos dan unas copias como esta, que no se ve, que de verdad, en este caso es un caso real, me tardé 3 semanas en que el cliente me diera la escritura para verificar que los datos y yo poder solicitar un certificado de libertad de gravámenes. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya nos retrasamos 3 semanas, que no es culpa de la notaría, pero ¿qué creen? Que el cliente dice que esas 3 semanas, pues, es tardanza de la notaría. Entonces, por eso es súper importante que desde el principio tengan todos los documentos a la mano para no retrasarnos cuando llegue la operación a la notaría. Y bueno, así eran las inscripciones antes, ¿no? Esto le llamamos antecedentes del libro, porque justo estaban, las anotaciones eran en un libro, donde iban, haga cuenta, un libro de esos, yo no sé si los han visto como de actas, y entonces iban poniendo del lado izquierdo los número de foja 650, y al ladito el inmueble y el acto. Y en el siguiente era 351 y era otro inmueble, y 352 y era otro inmueble. Entonces, bueno, pues era como se hacía en un inicio, pero esto implicaba que pues dentro de esas anotaciones ya no hubiera un espacio para poder hacer más anotaciones o la consecutividad del inmueble, cómo va avanzando. Por eso es que posteriormente, pues bueno, con la modernización llegamos, se avanzó a esto, que como ven, pues la inscripción es totalmente diferente, ¿no? Aparece aquí ya una inscripción por parte del IFREM, que es el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y en el caso de la Ciudad de México es el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, pero este es del IFREM del Estado de México, y aquí aparece súper claro quién compra, qué escritura es, qué tipo de compraventa, quién es el vendedor, quién es el comprador, el inmueble, incluso aparece el valor de operación, ahí sí ven a valor de avalúo antecedentes, catastrales y antecedentes. Y viene la firma. Esto es lo que después de lo que fueron los libros pasó a ser algo más avanzado, ¿no? Más digital. Pero no nos quedamos en eso. Aquí estábamos por medio de partida y entonces yo no sé si han escuchado que ahora podemos pedir los certificados a veces en un día. Nos lo dan. Pero es cuando llegamos a este punto. Si ustedes me presentan un título de propiedad con estos datos, bueno, de manera clara, este certificado tarda 10 días, es decir, 2 semanas aproximadamente, que en algunos casos están tardando un poquito más. Cuando llegamos a este punto, ya están tardando un día o de manera inmediata. Posterior a eso están estas inscripciones que son las que actualmente vemos. Si se fijan, y nos pasa porque muchos clientes nos dicen, oye, pero ya me estás entregando una escritura y ¿dónde está la firma del registrador? ¿Y dónde está el sello, ¿no? De antes? Ya no. Ahora si ven hay un código QR en la parte superior derecha. Y nosotros si con nuestra cámara verificamos ese código QR, nos aparecen los datos de inscripción. Entonces, la verdad es que, pues bueno, la modernidad nos ha alcanzado y es una maravilla, porque yo si quiero pedir un certificado sobre este inmueble, lo puedo pedir de manera inmediata. Pago mi línea de captura, me meto al portal que es para notarios y solicito mi certificado y puede salir literal en 5 minutos. Entonces, por eso es que es tan importante los datos de inscripción del título. Y a veces lo que les decía es que a veces no recogen las escrituras en las notarías,
yo sí les doy como sugerencia que si firman una escritura, verifiquen y estén checando cuándo pueden recoger su original. Porque si nos dan, o en ese momento de la firma normalmente damos copias simples o damos copias certificadas, y ahí no vienen los datos de inscripción. Y entonces, como no recogen las escrituras, pues no tenemos datos de inscripción. Y al momento de vender, pues esto retrasa un poco porque entonces hay que volver hacia atrás, ver dónde se firmó, ver si el notario, hace cuánto se firmó, porque recuerden que en las notarías solo tenemos obligación de tener los inmuebles, perdón, los inmuebles, los libros, el protocolo 5 años. Entonces, pues empieza una cadenita, ¿no? De, bueno, no, pues es que firmé en 2014, ya son más de 5 años. No, pues es que el notario ya mandó los libros al Archivo General de Notarías y ahora tengo que pedir mi copia certificada al Archivo General de Notarías. Entonces, esto empieza a hacerse una cadena que empieza a alentar el proceso para llegar a escriturar. Por eso es que es tan importante los documentos base, los documentos que acreditan que soy dueño de cierto inmueble, junto con sus anexos, como lo son eh, lo que les decía, la inscripción, el acta de matrimonio. Y bueno, bueno, perdón, esta es una inscripción, ahorita la que están viendo de la Ciudad de México, que también en un principio eran sellos y ahora son estas hojas, que también nos pasa que el cliente nos dice, oye, pero ¿y esto es mi inscripción? Pues sí, esa es la inscripción, ¿no? Y aquí, ¿cómo verificamos? Tenemos un número, si ven en la parte superior dice constancia de finalización de trámite y en la parte de abajo dice finalizado el trámite solicitado con el número de entrada tal, de fecha tal. Si ustedes se meten al sistema del registro público de la Ciudad de México, pueden verificar su trámite y ahí aparece que está inscrito. Entonces, es la forma de verificar estos datos. Y con estos datos nosotros podemos pedir un certificado de libertad de gravámenes para llevar a cabo la operación. Me voy a regresar. Y bueno, busqué otro documento, es súper importante, predial y agua. ¿Por qué? Porque el predial, pues nos dice, en el caso del Estado de México, si el título de propiedad está en nombre de Juanito y el predial está en nombre de Pepito, pues entonces algo pasó. ¿Por qué? Porque en el Estado de México, cuando hacemos el pago del traslado de dominio, del famoso traslado de dominio, que en realidad es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, la tesorería cambia el nombre del propietario en la boleta de predial. Entonces, si en algún momento me exhiben el título de propiedad, donde, les repito, el titular es Juanito, pero el predial sigue a nombre de Pepito, pues algo sucedió. Entonces, tenemos que verificar primero eso, ¿no? Puede ser también un error de la tesorería que no lo haya hecho, pero bueno, pues algo nos indica, ¿no? Entonces ya es cuando pedimos el pago del impuesto que se haya hecho en su momento. Y otra cosa que verificamos en el predial es la superficie del inmueble, que corresponda y esté igual que en el título de propiedad. Porque, ¿qué sucede si es menos? Pues habrá que corregirlo. Y entonces, en el caso, en algunos municipios del Estado de México, pues hay que hacer inspección para hacer esta corrección. Entonces, eso implica tiempo. Por lo cual, pues bueno, desde un inicio se puede verificar esta situación si nos entregan, si llevan toda la documentación requerida. En el predial, pues bueno, también se ve el uso que tiene el inmueble, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta si es un local comercial, si es una casa habitación, y esto es para efecto de temas tributarios, ¿no? En el caso del impuesto sobre la renta. Y por eso pedimos el predial y bueno, pues la ley y el Código Financiero del Estado de México nos señala que debemos pedir 5 años. En el Estado de México, por ejemplo, si nosotros pedimos el último pagado, para nosotros, bueno, sería evidente que está pagado todo lo anterior porque no nos dejan pagar el de ahora si no están pagados los anteriores. Pero en otras entidades no es así, ¿no? En la Ciudad de México ya está sucediendo también, pero hace mucho tiempo o sea, podía yo pagar el de 2022 aunque debiera 2021. Entonces, por eso es importante y por eso es que la ley nos señala 5 años. Ahora, ¿qué sucede si al momento que yo pido mis constancias de no adeudo me aparecen adeudos de más de 5 años? Los tengo que pagar, porque aunque la ley me obligue a mí como notario a pedir 5 años, no significa que el cliente esté exento de pagar todo lo anterior. Entonces, las constancias de no adeudo que nosotros pedimos es por todo el tiempo. No los limitamos a 5 años porque tenemos que entregar, pues, parte de la certeza jurídica que damos como notarios, pues es esa, el poder, el que se vaya un inmueble sin ningún adeudo, ¿no? Que se transmita a un tercero sin ningún adeudo. Y bueno,
En el caso del Estado de México, por ejemplo, también el agua, en algunos municipios se piden inspecciones y también ahí nos damos cuenta del uso que tiene. Como ustedes saben, en el Estado de México, para las traslativas de dominio no se requiere avalúo, a diferencia que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es forzoso tramitar un avalúo que ahora incluso se tiene que pagar para verificarlo, para que la tesorería lo verifique. En el Estado de México no. Entonces, sin el avalúo nosotros como notarios, pues no tenemos que ir a inspeccionar el inmueble, no es nuestra obligación, pero en los documentos nos damos cuenta del uso que tiene y esto nos sirve para la cuestión tributaria, como les decía. Si, por ejemplo, el inmueble en el predial me dice que es uso comercial, pues bueno, es un inmueble que seguramente generará IVA y seguramente no podrá exentar la persona que vende el impuesto sobre la renta. Al igual que si en el agua nos dice que es uso comercial, será la misma situación. En el caso de la Ciudad de México, como si necesitamos un avalúo, con el avalúo podemos darnos cuenta qué uso tiene el inmueble, porque bueno, pues vemos las fotos, el evaluador nos lo reporta y ahí nos damos cuenta del uso, ¿no? Y esto, como les decía, y tiene implicaciones en cuestión tributaria. Para el momento que llevemos a cabo la operación, si el cliente piensa que puede exentar un inmueble que es un local comercial, pues no, aclarárselo desde un inicio si es que no nos lo informó. Entonces, en este caso, por eso es que son tan importantes estos documentos. Los 4 primeros que estamos mencionando son básicos para poder llevar a cabo una operación de compraventa y sobre todo para verificar con tiempo algo que se pudiera corregir, ¿no? Y ya, bueno, hay otros documentos que pedimos para el caso de que el inmueble sea parte de un condominio, que pedimos la carta de adeudo de mantenimiento de cuotas y aportaciones, copia del reglamento del condominio y agua al corriente de áreas comunes, ¿no? Que ha sucedido mucho, por ejemplo, hace tiempo en Whisky Lucan pasaba que si por algo había una aclaración en el tema de agua de áreas comunes, no nos daban la constancia de un adeudo de la unidad privativa. Entonces, verificar toda esa parte. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, eh, en la ley de propiedad en condominio ya señala que otro de los documentos que debemos de pedir es copia del régimen de propiedad en condominio, porque incluso se tiene que relacionar dentro de la escritura. Entonces, bueno, pues como ven, cada vez son más las imposiciones o más la documentación, pero ¿esto qué hace? Pues pareciera que es algo chocoso, diré yo, pero la verdad es que esto da cada vez más certeza jurídica a los adquirentes, incluso a los vendedores, ¿no? De tener una propiedad que está totalmente al corriente, que el día que la quieran volver a vender no van a tener ningún problema. Por eso es que se piden tantos documentos y cada vez pues, son más la forma de querer poner ciertos candados para dar más certeza jurídica. Y bueno, previo a esos documentos, en el caso de que hubiera un adquirente que es extranjero, entonces hay que pedir un permiso de adquisición que se pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo llamamos permiso de adquisición, pero en realidad es un convenio que firma. La solicitud hace tiempo costaba, el último costo que se tuvo era de 5,600, si no me equivoco. Actualmente, bueno, ya si no me recuerdo, de 2 años para acá, o un poquito más, ya no tiene costo. Entonces, bueno, pues este permiso, si un extranjero quiere adquirir un inmueble, por ejemplo, en mi caso, la notaría hace el trámite, hace la gestión. El cliente solo nos firma la solicitud. Obviamente tenemos que agregar su formato migratorio, su identificación y la forma migratoria con la que está ingresando al país. Y nos firma los formatos, nosotros los presentamos y verificamos el momento de la entrega. Cuando fue en pandemia, la verdad es que estos, pues como no había gente, llegaron a tardar hasta 6 meses en podernos dar una respuesta. Entonces, pues bueno, en ese inter, pues 6 meses nos tardamos en firmar, porque si nosotros hacemos una compraventa donde adquiere un extranjero sin este permiso, la escritura es nula, el acto es nulo. Entonces, por eso es que pues no podemos firmar sin tener este documento, ¿no? Como lo mismo que no podemos firmar sin tener una constancia de no adeudo de predial o de agua, porque no podríamos pagar el traslado de dominio. Entonces, bueno, esto es en la parte básica de los documentos que requerimos de manera inicial para poder llevar a cabo una operación de compraventa y que el vendedor debe tener conocimiento de qué documentos y por qué, ¿no? Porque existe una razón. Y bueno, aquí, bueno, pues
en resumen, esto es un poquito el por qué tenemos que, los elementos básicos de la escritura y por qué es tan importante tener el original, ¿no? Como les decía, bueno, pues viene asentado, esto nos lo señala nuestra ley del notariado, y viene asentado pues en el premio quienes compran, en dónde compran, la notaría, todo eso. Y el resumen de antecedentes, que es donde vemos el inmueble, la superficie, nos confirmamos que sí es el inmueble que estamos vendiendo, los antecedentes para verificar que se cumplió con todos los requisitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentaba el tema de los extranjeros, en algún caso hubo una, bueno, creo que no, no ha sido el único caso, pero en lo personal nos llegó una escritura donde adquirió un extranjero que ahora quería vender, pero dentro del texto de la escritura en ningún lado se relacionó el convenio de adquisición de extranjero. Y bueno, pues ¿qué hacemos ahí? Verificamos si se presentó, si al notario se le fue no relacionarlo, porque como les decía, una escritura con eso, sin ese documento, pues no tiene validez, es nulo, porque es un requisito indispensable firmar con ese convenio. Entonces, por eso es que es tan importante que pues, nosotros tengamos a la vista el documento original para verificar todas esas situaciones, ¿no? Y bueno, después vienen las cláusulas, que es justo ya donde quién compró, quién vendió, y en cuánto se compró y en cuánto se vendió, y algunas cuestiones, ¿no? Alguna vez tal vez han escuchado el tema de que se compró con reserva de dominio, eso significa que quedó pendiente un pago, verificar si ya se pagó, o una compraventa en abonos, que fue en ciertos pagos, también verificar si ya se pagó. Entonces, todo eso nos da los elementos para ver si podemos hacer la escritura sin ningún problema, ¿no? La personalidad, que es en el caso de que a lo mejor compró una empresa y esta empresa pues tiene una representación legal, que en muchos casos es el administrador único o un apoderado con todas las facultades. Verificar que ahorita se está vendiendo una empresa, pues nosotros, que la persona que está vendiendo tiene las facultades para poder hacer esa venta, para firmar el contrato y la escritura, ¿no? Y bueno, los datos generales que les decía que lo principal es el estado civil, ¿no? Bueno, y el lugar de nacimiento para efectos de saber que el que adquirió, pues es mexicano y no un extranjero que necesitaba de firmar un permiso o obtener un permiso de relaciones exteriores para adquirir el inmueble. Y los datos de inscripción en el registro público. Que bueno, ya vimos todos estos datos. Y aquí también es un poquito el resumen de lo que vimos, es pues, cuántos tipos de folio hay de la Ciudad de México: folio real electrónico, que lo podemos tramitar de manera normal y urgente. ¿Qué implica esto? Pues un costo, ¿no? La diferencia en los costos de que normal me lo tramitan en 4 o 5 días y urgente me lo pueden dar, lo solicito en la mañana antes de las 10 de la mañana y me lo pueden dar después de las 2 de la tarde. Y bueno, pues la diferencia con la Ciudad de México al Estado de México es que en la Ciudad de México solo hay una oficina registral, que es el Registro Público de la Ciudad de México. Y en el Estado de México son 19 oficinas registrales para 125 municipios. Entonces, digo, aquí un poquito a veces nos pasa que el criterio de cada oficina registral puede ser diferente, ¿no? Cuando nos escribieron una operación en la oficina de Naucalpan, tal vez en, en la oficina de Tlalnepantla no nos la escriben, etcétera. Entonces, es una cuestión, pues son 19 oficinas registrales, 19 criterios diferentes, ¿no? Y bueno, aquí también se ve lo que es la partida electrónica, folio real electrónico, y aquí ponemos que esto, que puede tramitarse en el mismo momento. Que eso, pues, ya venía de antes de la pandemia, pero imagínense que nos hubiera tocado una pandemia con partida volumen. No había manera de firmar operaciones. De por sí, el tráfico inmobiliario fue muy lento en esa situación, en la época de pandemia, y creo que ahorita está mejorando bastante, pero sin los medios electrónicos no hubiéramos podido avanzar en muchas situaciones, ¿no? Y había gente que justo pues, tenía la necesidad de vender sus propiedades por el tema de, pues, tal vez un enfermo de COVID, ¿no? O alguien que está en el hospital para sufragar gastos. Y bueno, pues esto de que ya sea un trámite vía remota, de verdad es una maravilla, ¿no? Eso es lo que vimos en el tema de estos. Bueno, aquí nada más para que tengan conocimiento de cuántas oficinas registrales hay.
Por ejemplo, se dividen por Valle de Toluca, nororiente, oriente. ¿Cuáles son, no? Tlalnepantla, Naucalpan, Zumpango. Y bueno, pues están en diferentes zonas. Esto nada más es para que sepamos, pues, saber, ¿no? De qué parte puede ser nuestro inmueble. Y bueno, aquí ya vimos la parte que necesitamos de la propiedad. Ahora vamos a ver qué documentación necesitamos de las partes, del comprador, del vendedor y en general de los comparecientes. Estoy hablando de una compraventa, pero en realidad esto puede suceder con una donación, que también transmite la propiedad de una persona a otra, aunque es a título gratuito. Puede ser una permuta en donde el precio se están transmitiendo a cambio de un inmueble, otro inmueble más numerario, en este caso dinero, ¿no? También se considera enajenación. En el caso de las sucesiones, pues también son transmisiones de propiedad que también son a título gratuito, pero finalmente se transmite la propiedad de una persona a otra, en este caso por causa de muerte, pero sí existe, ¿no? En el caso de adjudicaciones por remate, ¿no? Que pues hubo un crédito, forzosamente para una adjudicación por remate tuvo que haber un crédito. Y entonces se deja de cumplir con las obligaciones de pago y en ese momento, bueno, pues los bancos empiezan a tramitarle, a hacer la ejecución de la garantía. Y de todos modos, aunque sea una adjudicación por remate, son documentos que requerimos, ¿no? Todo el tipo de transmisiones de propiedad vamos a necesitar esta documentación, que son identificaciones oficiales con fotografías vigentes, IFE, INE y pasaporte. Y bueno, justo hoy hubo una plática cuando se hace la adquisición por medio de un crédito y sobre todo en caso de Infonavit ahorita. Y bueno, ya venía un poquito atrás con las instituciones financieras, pues estamos los notarios ya obligados a tener un verificador biométrico. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues que si ustedes nos exhiben su credencial para votar, nos ponen su dedito en el biométrico y vamos a verificar que realmente sea la persona que dice ser, ¿no? La que se está presentando con nosotros. Porque bueno, pues ha habido muchos casos de suplantaciones y todo esto. Y como les decía, cada vez son más los candados que se ponen para la seguridad, ¿no? Y esto es para dar certeza jurídica al adquirente y también al vendedor, por los medios de pago, ¿no? O sea, de dónde viene el dinero, hacia dónde va. Y bueno, por eso es que se piden, yo en lo personal pido 2 identificaciones, de preferencia IFE o INE y o pasaporte. Y bueno, pues en algunos casos tendrán otras credenciales que son el INAPAM, la licencia, no todos tienen. Y bueno, en caso de ser extranjero, un documento migratorio vigente, el documento con el que están eh, eh, ingresando a territorio nacional y con el que están permaneciendo en él, que hay diferentes tipos de permanencia, ¿no? Pedimos su CURP, su RFC, que actualmente es la constancia de situación fiscal, que por ley la tenemos que pedir actualizada, porque la pedimos y nos pasa que nos dicen, no, bueno, tengo la del año pasado. Híjole, ¿qué crees? La necesito reciente. Y bueno, pues muchos a lo mejor no han hecho sus trámites de firma electrónica y todo eso. Entonces, desde el primer momento que requerimos la documentación, pues hay tiempo para tramitar esto, ¿no? Forzosamente necesitamos la constancia de situación fiscal. Las actas de nacimiento, en su caso, pues sobre todo en el caso de sucesiones, necesitamos las actas de nacimiento de los herederos, el domicilio completo y comprobante reciente del mismo, no mayor a 3 meses. A veces hay operaciones que tal vez empezaron en septiembre, por decir, y resulta que por alguna situación que no se previó con tiempo, que podría ser que no tengo el título de propiedad original, no tengo los datos de registro, alguna situación, el cónyuge no está de acuerdo, etcétera, no hemos podido escriturar en un lapso menor de 3 meses. Entonces, cuando va a ser la escrituración ya cercana, vamos a volver a pedir esa documentación porque por ley no puede ser mayor a 3 meses. Entonces, a veces, pues sí, es engorroso, sí, pero la tenemos que pedir porque es nuestra obligación y debemos tenerla, ¿no? Y bueno, en el caso del Estado de México debemos relacionar también la nacionalidad de los padres, fecha y lugar de nacimiento, la ocupación y como les decía, para mí es súper importante el estado civil y el acta de matrimonio en su caso, ¿no? Y bueno, al final tenemos ahí el llenar anexo de ley antilavado correspondiente. ¿Qué es esto?
pues una ley que está en vigor, que entró, fue publicada en el 2013 y entró en vigor, pero cada vez que nos llegó a sorprender a todos, ¿no? Porque en este caso tenemos que acreditar que lo más importante, aparte de, bueno, pues de toda esta documentación que pedimos, los medios de pago, ¿cómo me están pagando? Obviamente esto es en el caso de operaciones que tienen una contraprestación pecuniaria. En el caso de donaciones, en el caso de adjudicaciones, pues no es necesario saber el medio de pago porque no hay un pago, no hay una contraprestación. Yo adquiero a título por causa de muerte o a título gratuito. Y entonces, pues bueno, este anexo que llamamos antilavado, pues es un formato que nos tiene que llenar, donde vienen todos los datos y además de esto, pues, como les decía, acreditar en los medios de pago, ¿cómo me están pagando? Si es en efectivo, pues hay una restricción que no puede ser mayor a cierto monto y si, y dentro de los medios de pago tenemos que relacionar institución financiera, moneda, ¿no? Eh, eh, que esto le llaman, hay mucha gente, ahorita me vino a la mente porque hay mucha gente que nos pregunta si pueden pagar en dólares. Sí, por supuesto. La ley no tiene una prohibición, ¿no? Incluso se pueden pagar en cuentas que tienen en el extranjero. Lo único que tenemos que hacer nosotros es relacionar cómo se pagaron, aunque sea en dólares. Y bueno, la cuestión es que nosotros además tenemos que poner el tipo de cambio del día del pago para efectos de cómo, cuál va a ser nuestra base gravable para el pago del impuesto, ¿no? Pero tenemos que relacionar los medios de pago. Esto es algo que pues antes no se hacía. Antes decían, ah, bueno, pues ya se pagaron con anterioridad, tal monto, gracias, ¿no? Y ahora es, pues se pagaron y si hubo un anticipo, relacionarlo, si hubo efectivo, relacionarlo, la transferencia, banco. ¿Por qué tenemos que hacerlo además? Digo, además de que lo señala la ley, una vez que nosotros como notarios firmamos la escritura de compraventa o de transmisión de propiedad en la medio que sea, tenemos que llenar unos formatos y mandar estos al portal de la ley antilavado. Y entonces en eso, ahí nos piden medio de pago y nos pide incluso cheque, relacionar el número de cheque, número de transferencia, medio de pago, quién compra, quién vende, bueno, más bien quién pagó, a quién le paga y el monto. Y por supuesto que puede ser en moneda extranjera. Y en el caso de que sea una permuta que, como les decía, se paga con otro inmueble, pues también tenemos forma de hacerlo, ¿no? En el caso de daciones en pago, que es que tengo una deuda y en pago de esa deuda me das un inmueble, también lo podemos relacionar. Bueno, lo debemos relacionar. Entonces, por eso es súper importante todos estos datos, porque en ese formato, en esa declaración, perdón, tenemos que insertarlos, nos lo piden. Digo, además de que la ley no, lo prevé, ¿no? Y es una obligación. Y si no, la verdad es que como notarios y como profesionales inmobiliarios hay sanciones en caso de no hacerlo, ¿no? Y las multas, la verdad es que pueden ser muy, muy elevadas. Entonces, por eso es que también somos tan insistentes en el tema de, por favor, necesitamos esto, por favor, su documentación, por favor, necesito, no me ha mandado su constancia de situación fiscal, por favor. Entonces, sí tratar de prever todos estos documentos si van a vender su inmueble y si van a comprar también, porque son los mismos los que pedimos para el comprador como para el vendedor, ¿no? ¿Cuál es nuestro proceso una vez que ya esté en notaría? Perdón, me voy a... Bueno, pues ya, una vez que ya tenemos toda la documentación, ya nos presentaron todo perfectamente bien y entonces ya inicia nuestro proceso. Nosotros tramitamos un certificado de extensión y extensión de gravámenes. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, la vigencia es de 60 días naturales. Se amplió el plazo, antes era de 30 días y entonces nos teníamos que apurar y decir, no pueden pasar 30 días y ya tenemos que firmar. Y no es que ahora nos tardemos más, pero implica que ya no se genera un costo, ¿no? Un costo adicional de que a los 30 días no logramos obtener alguna certificación y entonces resulta que pues tenemos que pedirle otra vez al cliente o decirle al cliente o sumarle a la cotización un costo adicional. Entonces esto es la ventaja, ¿no? Que no tenemos que generar un costo adicional. En el caso del Estado de México, la anotación del aviso preventivo tiene 80 días naturales, que son muchísimo tiempo.
Entonces, esto, digo, no los agotamos, pero nos da un poquito de tranquilidad. ¿Y por qué? Si yo obtengo un certificado el mismo día, ¿por qué no? ¿Por qué 180 días? ¿O por qué me estoy tardando en tanto? Nuestro tema, pues son las certificaciones municipales, ¿no? En el caso del Estado de México, pues hay que pedir el predial, que como les decía, en algunos municipios todavía se hacen inspecciones para verificar que, que las construcciones estén totalmente declaradas en la boleta de predial, porque hay veces que pasa, ¿no? Bueno, pues yo compro un inmueble que mide 100 metros, tiene 100 metros de construcción y de repente le echo otro cuarto arriba o me amplié hacia los lados porque tenía opción y no se declaró en el predial. Y entonces las tesorerías hacen vistas aéreas y resulta que de repente pues vamos y el cliente no nos dice, oye, pues sí tengo una ampliacióncita, ¿no? Pero, y solicitamos nuestro certificado de predial y en ese momento ellos ven en la pantalla y nos dicen, no, pues es que aquí hay diferencias de predial, porque lo ven, es una vista aérea y entonces se piden inspecciones. El tema es que para hacer las inspecciones se tardan porque pues no hay, pues imagínense cuántos trámites se hacen, ¿no? Entonces, para poder programar a veces una inspección para que verifiquen que la superficie que estamos declarando es la correcta, puede tardar hasta un mes. Entonces, de preferencia también, si pueden, si quieren vender su inmueble y saben que no está declarada la construcción total en el predial, se puede ir a hacer la manifestación de manera voluntaria y se toma en cuenta, ¿no? Y eso acorta un poco los procesos. Bueno, pedimos predial, mejoras, certificado de clave y valor catastral, que eso pues, viene a ser, son 3 documentos diferentes, pero se tramitan de la misma manera, ¿no? Y el certificado de clave y valor catastral, pues nos emite justo el valor catastral. Y puede pasar, ¿no? Que a lo mejor pactan el precio en valor catastral y dicen, no, bueno, pues es que dice que es 1,000,000 de pesos y en 1,000,000 de pesos. Pero ¿qué creen? Que si no está declarada toda la construcción, al momento que se haga la inspección, la tesorería va a actualizar el valor catastral. Porque pues no es lo mismo 100 metros a 200 metros, ¿no? Entonces se va a duplicar el valor catastral y entonces lo que yo veía como una ventaja de que voy a escriturar en valor, de que estoy vendiendo en valor catastral, pues resulta que no. Y ahí puede haber alguna discrepancia en cuanto a valores, ¿no? También la cédula informativa de zonificación, que esto también es un poquito más reciente, que es para verificar la densidad del uso que tiene el inmueble, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, igual también pedimos predial. La diferencia es que el predial, por ejemplo, las constancias nos las emiten vía remota y nos las dan el mismo día. El agua también. Ya en el tema solamente que hubiera diferencias o que hubiera faltas de pago grandes y que se hayan pedido ya hubiera un requerimiento, entonces no nos lo dan, entonces habrá que ir y verificar todo eso, ¿no? Y tanto predial y agua. En el caso de zonificación, en algunos casos ya se puede obtener vía el portal de desarrollo urbano. Dependerá porque pues tampoco han terminado de hacer todo el proceso de digitalización y algunos requieren de ir a hacer una regularización en los planos. Entonces, algunos se pueden obtener también de manera inmediata. Y bueno, a diferencia del Estado de México, como les decía hace rato, se pide un avalúo que nos tiene que dar un perito autorizado por la Tesorería de la Ciudad de México. Entonces, y ahora, adicional a esto, pues antes yo mi experiencia era, trabajas con 2 o 3 evaluadores que ya, reconocidos, que no tienen ningún problema, que sabes que están registrados en la tesorería, y bueno, pues el preavalúo, y ya cuando ibas a firmar la operación, pues ya lo pedías, ¿no? Para evitarle que en caso de que no se pudiera llevar a cabo la operación, evitarle un gasto al cliente. Pero ahora, pues se tiene que pedir, porque ahora tenemos que tener, además del avalúo, una constancia de revisión. Y esa constancia puede tardar de 5 a 10 días hábiles. Entonces, pues lo tengo que pedir ya con un tiempo anticipado para que al momento que yo firme ya tenga esa constancia. ¿Por qué? Porque al momento que yo pago el impuesto, me la piden. Y me piden haber pagado esa constancia porque tiene un costo. Entonces, pues también es otra situación que nos hace tener que prever algunas situaciones para poder estar listos para el momento de la firma y que sobre todo posterior a la firma no tengamos ningún problema, porque pues nosotros una vez que firmamos, pues ustedes ya, bueno, pues gracias, todo quedó muy bien, pero nosotros tenemos todavía un proceso por delante que el principal es avisar a los registros públicos correspondientes que ya llevamos a cabo la operación. ¿Para qué? Para decirle ya, y entonces esta propiedad solo está
en el proceso del administrativo de los pagos de impuestos, pero ya se firmó la operación a nombre de fulanito. Entonces queda sentado ahí. ¿Y esto por qué? Porque da la certeza jurídica de que si alguien quiere hacer una operación diferente hacia otra persona, pues el registro diga, oye, no, a ver, aquí ya está esta operación anotada, el notario ya me avisó que llevó a cabo una operación, entonces no podemos asentar esta anotación. Y esto lo que hace es dar certeza jurídica al adquirente, ¿no? E incluso al vendedor. Entonces, nuestro proceso posterior todavía lleva un tiempo y por eso es que a veces, porque sí pasa, me ha pasado que de repente me dicen, oye, pero mi escritura la ingresaste un mes después, si yo firmé el 21 de abril, ¿por qué la ingresaste hasta el 21 de mayo? No, bueno, pues es que lleva un proceso. Y por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues bueno, nos reciben el pago del impuesto y nos lo dan ya con los sellos y todo al otro día, hacemos el pago, nos generan la línea de captura y tal. Pero en el caso de las certificaciones de los municipios del Estado de México, llevamos nuestro pago de traslado, lo verifican y hasta el momento que ellos verifican que todo está correcto, porque llevamos copia de la escritura, las constancias de nodo de predial, mejora, certificado de clave de valor catastral, de agua, que ya vi que me faltó en la presentación ponerlo del agua, pero llevamos eso y ellos verifican y a veces nos lo regresan 5 días después diciéndonos ya pasó, te emito tu línea de captura, págalo. Y una vez que pagamos, no es que nos den en ese momento ya el impuesto pagado. Queda pagado con la fecha que ellos nos dan y que nosotros pagamos con la línea de captura que nos dan. Y después todavía puede ser que se tarden otros 3 días en regresarnos nuestro formato. Entonces ahí pues en casos en época de pandemia, hubo casos en que nos tardaron hasta un mes en regresarnos nuestros traslados. Y entonces eso implica que no pueda mandar a registro mi testimonio de la escritura hasta que no tenga eso, aun cuando yo ya lo haya pagado. Necesito el formato. Entonces, a veces es por eso que también pareciera que nos tardamos en mandar las escrituras a registro, pero realmente hay un motivo, ¿no? Hay un motivo de que pues, no me han entregado de las otras dependencias los documentos necesarios para que yo lo mande a registro. Entonces, y bueno, una vez que nosotros obtenemos todo esto, pues ya nuestra escritura se va a registro. Y ahí, bueno, pues ya nada más es esperar el trámite para que puedan, pues, que nos diga, que el registro público nos entregue la escritura debidamente registrada, ¿no? Y que ya aparezca en el folio del inmueble el actual propietario de cualquier transmisión, compraventa, donación, dación en pago, adjudicación de bienes por herencia, adjudicación por remate, fideicomisos y todas las transmisiones. Nosotros, ¿por qué tenemos que verificar esto? Pues estas son nuestras responsabilidades, ¿no? Tenemos que hacer la verificación de toda la documentación proporcionada, porque pues tenemos nosotros que acreditar que tenemos la debida probidad, que significa que verificamos, que tenemos la capacidad y que tenemos la profesionalidad de verificar que todo esté correcto. Y bueno, no sé, sí, creo que ya estoy casi excediéndome del tiempo, no sé si hay algunas preguntas, si quieres que interactuemos un poquito, si hay algunas dudas. Sí, claro, licenciada. Creo que tenemos ahí alguna pregunta. No me equivoco, estoy revisando en el chat. Leti Rancho nos pregunta si se compró antes del matrimonio, me refiero a la propiedad, pero ¿es sociedad conyugal puede afectar para trámites futuros? Es la pregunta que nos hace Leti Se Rancho. compró antes o sea, compré el inmueble y después me casé. Quiero pensar que sí. Leti, ¿quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta de manera más directa? Gracias. Sí, compré la propiedad antes, pero el matrimonio es sociedad conyugal. ¿Para futuros trámites puede afectar eso? No, porque, fíjate, les voy a comentar algo. Como les decía, cuando te casas, digo, todos firmamos unas capitulaciones matrimoniales que a veces no sabemos, porque vienen dentro del formato de donde yo digo, me quiero casar y lleno mis datos y nada más le pongo la crucecita en sociedad conyugal, ¿no? Y la mayoría de eso señala lo que dice la ley, que todo lo que yo adquiera a partir del matrimonio forma parte de la sociedad conyugal. Lo anterior, no. Ahora sí que es mío. Entonces,
Y eso lo vamos a verificar en los datos generales de la escritura, porque seguramente va a decir que eres soltera. Y entonces, pues ya no hay necesidad de pedir. Y obviamente, en mi vida notarial, no he visto que una persona que adquirió un inmueble en sociedad en separación de bienes y después se casó, perdón, que adquirió estando soltera y después se casó en sociedad conyugal, lo aporte. Para que forme parte de la sociedad conyugal, lo tienes que aportar. Pero esta aportación cuesta el 50% de derechos, como si lo adquiriera la otra persona, el 50%. Entonces, difícilmente alguien va a pagar por esa aportación. En el futuro no deberías tener ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Leti, por tu pregunta. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No encuentro alguna otra en el chat en este momento, pero si surgen algunas preguntas, tenemos 5 minutitos más para poder cerrar esta presentación, maestra Ana Lilia. Si quieres concluir con algo en lo que van generando preguntas, adelante. Pues mira, nada más eso, ¿no? Que la importancia, a veces no, desconocemos la importancia de la documentación, ¿no? O por qué nos piden eso, de verdad. Es, como decía, cada vez dar certeza jurídica, ¿no? Creo que también al mismo tiempo que toda la digitalización, la modernización y los sistemas han avanzado, pues también yo siempre he dicho que la delincuencia va un paso más, ¿no? Y en el caso de las sustituciones, pues se ven de repente más seguido, ¿no? Hay sustituciones, por eso es que ahora les decía que el biométrico, justo yo hubo una plática del Colegio Nacional del Notariado, donde, pues sí, cada vez va a ser más obligatorio que tengamos de biométricos para verificar, ¿no? Y pues nada más eso, o sea, acérquense al notario, acérquense con quien ustedes tengan confianza para verificar si van a vender un inmueble, porque también habrá que ver en la otra parte, sobre todo en el tema de prevención de lavado, de dónde vienen los recursos, ¿no? Y qué es lo que quieren hacer. A veces de repente nos han hablado y nos dicen, oye, fíjate que estoy vendiendo mi inmueble en 5 millones, pero me lo quieren pagar todo en efectivo. No, bueno, espérame, ¿no? Sí, suena muy, bien, pero la verdad es que no, porque necesito ver de dónde viene y además, supongamos que en el dado caso, hay un límite que señala la ley de efectivo, ¿no? Pero supongamos que en el dado caso digan, bueno, sí, oye, ¿y qué vas a hacer con eso? No lo puedes bancarizar, o sea, es una cadena donde es imposible hacer algo, ¿no? Ya no estamos en la época de meterlo debajo del colchón, porque además, sí, o sea, además es una inseguridad total, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que esta persona no sabe o sea, vas a ver dónde vives y entonces ese dinero, ¿dónde está? Entonces, a veces, de verdad, cuando le surja la duda, pregúntenle a su notario, ¿no? Acérquense con nosotros, con el de su confianza. No lo duden, a veces tienen la idea de que de que no contestamos, de que no estamos, de que somos, el otro día me dijo, ay, es que yo pensé que son como divas. Pues no, la verdad es que para eso estamos, para dar certeza, ¿no? Estamos cerca de ustedes, de verdad. Me decían, ya no es el notario señor grande, pues no, pero la verdad es que ellos también en su momento lo hicieron bien, o sea, han trabajado y todos pues tenemos, así como la modernidad y la digitalización nos ha alcanzado, pues nosotros también nos tenemos que adecuar a lo que ahora nos piden, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querida maestra. La verdad es que, como bien comentabas, ya no son las épocas anteriores, efectivamente, los másters que en su momento se hicieron cargo precisamente de estos trámites notariales, pues se han visto pues ya de alguna manera sustituidos por ustedes con esta nueva realidad, con esta modernidad de la cual hablas y que afortunadamente viene a de alguna manera agilizar y mejorar un poquito más la situación. Y bueno que podemos tener la confianza contigo para sentirnos, valga la redundancia, con la confianza de poder acercarnos a nuestro notario. Su notario es su amigo, es una persona normal también, así que pueden acercarse a su notario sin ningún problema. Ok, por favor, ¿cómo te podemos contactar? Cuéntanos. Fíjate que me salí no sé si puedo compartir. De la presentación, a lo mejor podamos tenerlo por ahí. Queridos amigos, si están en la posibilidad de tomar nota, por favor, ahí están los De datos. verdad, sí. Perfecto, confirmo entonces, es la notaría número 91 del Estado de México con la maestra o dirigida
de manera muy acertada por la maestra Ana Lilia Porras Figueroa. Y ahí están los números. Si gustan incluso tomarle una captura de pantalla, pueden hacerlo. Así que adelante. Si hubiese algún otro comentario, les agradeceríamos muchísimo que puedan enriquecer este cierre con 2 comentarios más. Así que tengo espacio para 2 comentarios más. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna observación, alguna Sugerencias. sugerencia para nuestra querida notaria que está aquí dando de su tiempo de manera muy amable? Adelante, adelante. Si alguien que nos quiera compartir alguna experiencia. Claro. Andan medio tímidos el día de hoy. Sí. Hola, hola, Ok. notario, yo quiero compartir mi experiencia. Sí, adelante. Lupita, Gracias. adelante, bienvenida. Si quieres abrir tu Sí, cámara también puedes hacerlo. Adelante, gracias. Lupita. Ay, gracias. ¿Qué crees que ando con mi cámara apagada? No Pero, te ¿qué preocupes. crees que trabajar con la notaria Ana Lilia es un placer? Yo he tenido la Gracias. oportunidad de trabajar con ella. Nos ha resuelto de manera muy oportuna casos, por ejemplo, con Infonavit, que en su momento con la pandemia estuvo, que nos cambiaban, que las ventanillas cerradas, que nos regresaban, y la verdad es un agasajo trabajar con ella. Es una persona muy profesional, yo se las recomiendo ampliamente. Ahora sí que es nuestra notaria de cabecera y conste que no nos da comisión, ¿eh? O sea, Muchas gracias, Lupita. es nuestra notaria Oye, de así de, cabecera. Sí, sí, no, la queremos mucho y sobre todo que la conozca la gente porque como dicen, ¿no? Tenemos la imagen del notario que es inalcanzable y al contrario, ella nos ayuda muchísimo para muchas cosas que necesitamos, ¿no? En lo personal y también en lo profesional, ¿no? Habrá gente que va a regularizar sus inmuebles y yo sí se las recomiendo ampliamente. muchas gracias, Excelente. Lupita. Muy Gracias a bien. ti. Sí. Agradecemos el comentario, Lupita. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo, notario. Gracias. Gracias, Lupita. Un abrazo. Gracias. Bye, Muy bye. bien, tengo espacio para un comentario más, alguna pregunta, sugerencia, con toda confianza, mis queridos amigos. Adelante. En este momento no causo honorarios, así que Aprovechen. pueden hacerlo. Bien, pues entonces les recuerdo, nosotros estamos de manera pues permanente subiendo estas masterclass, estos talleres con la ayuda, perdón, imprescindible y por supuesto súper valiosa de nuestros amigos colaboradores de la revista Red de Negocios. ¿Quieres conocer más de esta información? ¿Quieres recibir mayor capacitación, incluso certificaciones? Adquiere tu suscripción con nosotros, adquiere tu membresía y con todo gusto te decimos cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos juntos de la mano para este tema de emprendimiento o temas de emprendimiento y por supuesto de mayor información. Mi querida maestra Ana Lilia Porras, te queremos agradecer muchísimo a nombre del Consejo Editorial por esta valiosa aportación que nos has hecho, por habernos ilustrado más de lo que necesitamos saber. Así que ya lo saben, si hay comentarios, ahí está los métodos o los medios de comunicación con la notaria de manera directa. Muchísimas gracias Gracias, nuevamente, Alberto. mi Muchas gracias por querida la invitación. Muchas gracias. licenciada, querida maestra, gracias por ilustrarnos. Y bueno, amigos, pues les agradecemos muchísimo por su asistencia, por habernos acompañado y por supuesto por ponerse en contacto con nosotros más adelante para que puedan adquirir su membresía con nosotros y llegar a conocer más de estos temas de manera extensa, con la aportación, lo dicho, de nuestros queridos colaboradores. Que tengan todos una excelente tarde, maestra, que la pases bonito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.